Hola, bienvenidos a otro episodio más de Alegremente. Gracias por estar esta semana otra vez aquí en esta serie que empecé hace algunas semanas atrás. Vamos a continuar con la parte 4 en esta serie que se llama La relación más especial. Si quieres tener una relación especial, si quieres tener la relación más especial con el Creador, con el que creó los cielos, la tierra, pues me parece que te va a interesar este tema. Aparte de eso, si por casualidad esta es la primera parte que estás escuchando, pues te incentivo a que vayas y revises las tres primeras partes en donde hablo justamente de lo mismo, la relación más especial y cómo conocer de su amor, de su nombre y qué es lo que le agrada. Voy a estar compartiendo con todos ustedes acerca de qué le desagrada, qué le desagrada. Recuerden que esto lo he querido compartir en base a, pues, a mi experiencia, las cosas que he venido pasando, em, pues porque puede ser una semillita para todos ustedes para ir y empezar a revisar y empezar a meterse y empezar a leer más las escrituras, porque pues de esto se trata. Em, yo creo que todos tenemos que constantemente estar escudriñando, revisando y probando todo lo que escuchamos y todo lo que vemos, más en este momento en donde es un tiempo de engaño prácticamente. O sea, yo siento que estamos en la época en donde tenemos que probar todo lo que vemos y lo que escuchamos. Así que pues también les incentivo a que ustedes toda esta información que reciban hoy vayan y lo revisan y lo estudian y realmente pídanle directamente a nuestro Creador, al Padre, que les revele, Él mismo les revele la verdad, que Él mismo les revele las cosas que de repente pueden ser confusas, las cosas que no entiendan, porque pues así, así ha sido mi caminar. O sea, he tenido que venir a Él constantemente porque no entiendo muchas cosas. O sea, recordemos nosotros, yo creo, todos venimos a este mundo y venimos pues engañados en una cultura, en un sistema que nos dice cosas que terminamos eventualmente descubriendo que no son ciertas. Terminamos descubriendo que de repente la historia que nos dijeron no es la realidad. Terminamos descubriendo que de repente lo que aprendí o cosas, ¿verdad? Que el mundo dice o que el sistema dice no son ciertas. Entonces todos hemos tenido que de alguna u otra manera quitar capas de mentiras que se han venido acumulando ahí por toda nuestra vida. Entonces ahora, si está llegando a ti esta información, es porque de alguna u otra manera, de repente es el momento, es el tiempo para que vayas y descubras realmente cuál es la verdad. Cuál es la verdad, porque hay una cosa importante, ¿no? Y yo en algún momento pensaba también, y yo creo que pues por todas las cosas que vemos, las influencias, las tendencias, ¿verdad? Lo que pensamos que es normal, pues muchas veces empezamos a creer cosas que a lo mejor que no son ciertas en realidad. Y una de las cosas que pues me costó entender, ¿ok? Me costó entender al final, pero una de las cosas que yo pensaba era que no había verdad absoluta, sino que cada uno tiene un pedacito de verdad, que cada uno tiene un pedacito de verdad y entonces cada uno está pues buscando ese pedacito que a esa persona le hace bien o le hace feliz y esa es su verdad. Pero hay una verdad absoluta y la verdad absoluta está en la Biblia. O sea, ahí está todo. Y es cuestión de, y si por casualidad pues no crees ni siquiera en las escrituras ni que existe una verdad absoluta, pues, pues te invito a buscar, a indagar, a realmente empezar a descubrir si eso es cierto, porque hay tantas doctrinas y tantas cosas que hemos aprendido que
lo que han hecho ha sido separarnos de la verdad y separarnos de nuestro creador. Y eso fue la conclusión que yo llegué cuando vine a sus pies. Yo dije, qué increíble. Y hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de eso justamente. Pero bueno, antes de empezar, pues quería compartir eso. Em, Nosotros hemos visto, o bueno, en mi caso venía con una doctrina de que el Elohim, ¿no? Que significa Dios en hebreo, Elohim del Antiguo Testamento era diferente al del Nuevo. Que en el Nuevo venía su hijo, Yahusha, y él pues ya venía de otra manera, desde otro punto de vista. Pero resulta ser de que cuando uno empieza a leer bien las escrituras completas, se da cuenta de que no son otra cosa, o sea, es lo mismo. El Padre envía al Hijo para redención de todos nosotros, para salvarnos, ¿verdad? Porque Él es el sumo sacerdote, quien al fin y al cabo se sacrificó por todos nosotros para poder nosotros volver a conectar con el Padre. Pero el Hijo nunca se contradijo. Él nunca contradijo lo que el Padre quería. Al contrario, Él vino aquí para hacer entender a las personas realmente qué es lo importante, cómo podemos seguir los mandamientos del Padre, y aparte de eso vino a cumplir la ley, Él lo dijo mismo, y aparte de eso, Él quería, como lo mencioné, pues hacer la voluntad de su Padre. Él en ningún momento se contradijo y no vino a crear otra ley, no vino a hacer otra cosa distinta, sino que todo estaba relacionado con lo mismo que Elohim, Yahuwah, Elohim, dijo en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, en el Torah, que para aquel tiempo, en la época de Yahusha, era lo que se leía, era la ley, era lo que ellos seguían, los hebreos seguían. Y Yahusha, él seguía la ley, él seguía eso, porque eso eran las Escrituras, ese era el Torah. Y eso era para ellos, pues, parte no solamente de ser los mandamientos, la ley, ¿verdad? Y cumplirlo, pero era también parte de su cultura, era parte de su cultura. Y es algo que es un poquito difícil de entender para nosotros porque nosotros no venimos de la cultura hebrea. O sea, no, o al menos habrán algunos que sí, y sabrán un poco la cultura hebrea, pero la mayoría de nosotros en realidad hemos crecido en cultura griega o parte de influencia de la cultura egipcia o parte de influencia de la cultura romana, pero en realidad no conocemos la cultura hebrea para nada. Y Yahusha era un hebreo y los discípulos eran hebreos, entonces pues ahí es donde está bastante también la diferencia de que nosotros entendemos todo desde un punto de vista griego o desde otra mentalidad, pero ellos venían con su cultura hebrea. Entonces muchas de las cosas que también habla la Biblia la hablan en ese sentido, en el sentido de que había una cultura, ¿no? Y bueno, y de esa manera pues entonces las personas podían entenderlo mejor porque eran parte de la cultura también. Entonces, hoy voy a querer conversar un poquito acerca de lo que le desagrada al Padre, lo que le desagrada al Creador. Y voy a compartirlo desde los dos puntos de vista, porque se han separado estos dos libros, han dicho el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ya no tenemos que hacer nada del Antiguo, ya ahora todo es el Nuevo, pero eso no es cierto. Y aquí pues voy a compartir y voy a un poquito a relacionar las dos cosas. Bueno, y para los que no han escuchado otra vez los primeros 3 episodios, pueden ir y revisarlo, porque en el episodio anterior justamente estamos hablando de las cosas que le agradan a nuestro Padre, las cosas que le agradan. Y hay muchas otras cosas que de repente a lo mejor no mencioné en el episodio. En este caso vamos a hablar de las cosas que le desagradan, cosas que no le gustan. Y es normal, o sea, imagínense en una relación que tenemos con una persona, o sea, van a haber cosas que tenemos una relación con alguien que a esa persona no le gusta, no va a ser todo color de rosas, o sea, van a haber cosas que a esa persona le desagrada. Y nosotros tenemos que estar pendientes de eso si queremos tener una relación con esa persona, porque
Si yo no quiero tener una relación con esa persona, a mí no me importa lo que me diga que le desagrada. Pero si yo quiero tener una relación especial con esa persona, yo voy a estar pendiente de lo que a esa persona le agrada y lo que le desagrada para tratar de no hacerlo, porque no quiero desagradarlo, quiero tener una buena relación con esa persona. Entonces, bueno, aquí va. En Proverbios 6, 16 al 19 dice así: 6 cosas aborrece Yahuwah, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, es el orgullo, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos que corren al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esas son muchas de las cosas que vamos a tocar hoy. Em, yo voy a tocar algunas y vamos a entrar también en los mandamientos en el Antiguo Testamento. Entonces dice así: una de las primeras cosas que menciona que él aborrece es el orgullo. Y el orgullo él lo aborrece, yo creo que porque pues a partir del orgullo fue que Satanás quiso hacer su propia cosa. A partir del orgullo es que él quiso ahora ser como un Dios, así como lo es nuestro creador Elohim. Él quiere, él quiere que lo exalten como un Dios, pero no es un Dios, él es un ángel y es un ángel caído. Entonces, a partir de ahí empezó el orgullo. Y también cuando Satanás pone a prueba a Eva, igual, de la misma manera, ahí también entró el orgullo, porque él le dijo: tú vas a ser como un Dios si tú comes de este fruto. Y ella lo aceptó. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, pues, le gustó eso de ser como Dios. Eso es orgullo, orgullo, o altivo, orgullo. Pensar de que nosotros lo sabemos todo. Pensar de que nosotros tenemos todo el control, cuando eso no es cierto para nada. Nosotros estamos aquí solo por su gracia. Nosotros estamos aquí porque Él es el que quiere que estemos aquí. Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da el soplo de la vida. Así que, pues, no importa lo que nosotros digamos, incluso los planes que tengamos, porque no se trata de nosotros y lo que podamos hacer en nuestras fuerzas y en nuestro poder y en nuestro control. Él es el que decide cuándo y cómo y todo. Y pues yo creo que eso es una prueba en la vida para todos. O sea, nosotros lo vemos constantemente. O sea, una persona puede estar en la vida tranquilo, feliz, alcanzando sus metas, de repente y lo ves y se ve como saludable y todo le va bien, pero de repente de un día para otro, ¡pum!, cae en el hospital. Y de un día para otro puede morir en un accidente. O sea, y ahí es donde tú dices: wow, o sea, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? O sea, así es, porque nosotros no sabemos. O sea, aquí estamos hoy, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces jamás podemos estar altivos ni orgullosos por nada. Entonces él dice que él detesta el orgullo, y por eso decía que a lo mejor porque Satanás se rebeló contra él. em, y es lo que impide también que nosotros podamos tener una relación íntima con Él. Cuando nosotros venimos orgullosos, tratando de que Él venga y haga, y ¿por qué tú no me has dado esto? ¿Y por qué? Porque yo me lo merezco. Jamás, jamás. A Él no le gusta eso, lo aborrece, no le gusta para nada. Al contrario, le gusta un corazón humillado. Lo hablamos en el episodio anterior. Entonces aquí voy a compartir algunos versículos hablando de eso. En Oseas 13:6 dice: en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. En Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. En Proverbios 16:5 dice: abominación es a Yahuwah todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Uf, no queremos ser orgullosos. Otra de las cosas que él no tolera, no le gusta para nada, es que seamos mentirosos. No le gusta. Yo creo que también, pues eso viene justamente de Satanás. A él no le gusta porque Satanás es el padre de las mentiras. O sea, es el que
ha venido aquí a darnos mentiras por todos lados y por eso es que hay tanta confusión, por eso la gente no sabe a quién seguir, por eso es que la gente se mete en un montón de religiones y de tendencias y de doctrinas sin saber realmente, o sea, para dónde ir, porque la confusión la ha creado él, o sea, él es el padre de las mentiras. Entonces, en Proverbio 12:22 dice así, los labios mentirosos son abominación a Yahuwah, pero los que hacen verdad son su contentamiento. En Juan 8:44 dice, son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Esto lo está diciendo Yahushua a los fariseos que venían y le preguntaban cosas o ellos volteaban las cosas, volteaban incluso los mandamientos, entonces él no le gustaba porque de alguna u otra manera cumplían algo, pero por el otro lado, pues no, realmente no era de corazón. Entonces, por eso es que la mentira no está bien, o sea, justamente porque cuando uno está mintiendo, cuando uno no es honesto, pues uno está de alguna u otra manera, está haciendo lo que el mismo padre aborrece porque viene de Satanás, porque él es el padre de las mentiras. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Otra de las cosas es que detesta un corazón perverso y lleno de maldad. En Proverbios 11:20 dice, abominación son a Yahuwah los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Y en Jeremías 17, de 9 al 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Yahuwah, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado de seguir a tu corazón? Yo lo decía todo el tiempo. Eso es algo que, o sea, es increíble porque uno pues dice cosas y a veces no tiene ni idea de lo que uno está diciendo, ¿no? Y por eso es que digo que es importante pues siempre probar todo, todo, todo y lo probamos a través de la oración, pegándonos a él, preguntándolo y a través de su palabra, que es la verdad. Pero fíjense, o sea, el corazón es engañoso y nosotros pensamos que hay que seguir a nuestro corazón. Eso es ahorita la norma, o sea, la normalidad. Sigue tu corazón, pero el corazón es engañoso, o sea, el corazón, ahí se forman pues malas cosas, o sea, se forman maldad hacia los demás, o sea, tenemos que tener cuidado de estar constantemente revisando nuestro corazón, que el mismo Padre revise nuestro corazón, nuestra mente constantemente, porque pues, como ya les decía, es abominación a Yahuwah los que son perversos de corazón. Otra de las cosas es que le desagrada que lo tentemos. A él no le gusta que uno lo tiente. A mí me ha pasado algunos momentos en donde por alguna razón uno cree algo y uno por eso es que digo que tenemos que tener tanto cuidado, porque una de las cosas yo creo más fuerte para el ser humano es constantemente luchar con el orgullo. O sea, yo creo que el orgullo ha sido algo que han penetrado tanto en nuestra cultura, en nuestra manera de vivir, en lo que somos, en todo, un sistema que prácticamente, o sea, eh, mientras tú seas orgulloso y busques tus cosas y busques tu camino y busques tus cosas, o sea, vas a estar bien, pero no es así, o sea, nosotros no podemos ser orgullosos y cuando por algún momento nosotros abrimos nuestro corazón al orgullo y dejamos que el orgullo entre, pues ahí es donde empieza esos pensamientos de maldad a los demás o pensamientos que no están bien. Y en esos momentos de orgullo uno puede tentarlo a él. Puede empezar a decir, pero ¿por qué esto no me ha pasado? ¿Por qué tú no me lo has dado? Si yo me lo merezco, porque o lo que sea, o yo voy a tomar esto, yo voy a hacer esto y resulta ser que eso es lo contrario a lo que él ha dicho, cuando es tu orgullo el que está haciéndolo, eres tú mismo, es tu ego, eres tú quien lo está haciendo y no dejando que él lo haga, o sea, wow, es peligrosísimo, o sea, el orgullo
es peligroso, yo se los digo porque, o sea, constantemente tenemos que lidiar con eso, constantemente. Y ha sido una de las cosas con las que yo he tenido que lidiar bastante durante todo este tiempo, aprendiendo a conocerlo a él para, o sea, querer tener una relación bonita con él. Entonces, bueno, aquí en cuanto al que le desagrada que lo tentemos, en Deuteronomio 6:16 dice, no tentaréis a Yahuwah tu Elohim como lo tentaste en Masad, en el desierto, porque bueno, muchos israelitas en algún momento ellos se sentían como, ¿cómo es posible que nos haya sacado de Egipto para traernos aquí a morir, que no nos ha dado esto, que solamente no nos das esto, y dónde está la carne, y dónde están los frutos? O sea, todo el tiempo se estaban quejando, estaban tentando a Yahuwah porque ellos no estaban confiando en él, que les había dicho, ustedes tienen que confiar en mí, yo les voy a dar lo que ustedes necesitan. Y ellos no querían hacerlo. Por eso es que digo, el orgullo era, o sea, era lo que los estaba a ellos guiando en ese momento cuando ellos tentaban a Yahuwah. Y es peligroso. En Mateo 4:7, Yahusha le dijo, escrito está también, no tentarás a Yahuwah tu Elohim. Eso fue cuando Yahusha fue tentado por Satanás en el desierto. El mismo Satanás le estaba diciendo, bueno, si tú te tiras por esta montaña, no te preocupes porque los ángeles te van a recoger y todo eso, pero ahí le está diciendo, Yahusha le dijo, escrito también está, no tentarás a Yahuwah tu Elohim. O sea, no podemos tentarlo. Nosotros no podemos pensar de que nosotros podemos jugar con él. No podemos hacer eso. Otra de las cosas, bueno, y aquí voy a entrar a lo que son los mandamientos, porque habíamos hablado un poquito hace 2 semanas acerca de esto, pero a él le desagrada que no obedezcamos, que no cumplamos con sus mandamientos. En el episodio pasado les compartía que sus mandamientos es como si fueran las reglas de la casa. Es como Él es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro diseñador. Él fue el que creó todo en donde estamos ahorita, el que creó todo. Y Él va a poner las reglas de la casa, porque ¿quién mejor sabe cómo se maneja su casa, cómo se maneja su creación, cómo deberían de ser las cosas que Él, que fue el que lo creó? Entonces, si Él pone las reglas de la casa es por algo. Si Él pone las reglas de la casa es porque nosotros como sus hijitos, como su creación, deberíamos obedecerlas. Si no las obedecemos, entonces pues vamos a tener consecuencias de la misma manera, como yo les explicaba en el episodio anterior, como padres nosotros ponemos reglas en la casa, pues de la misma manera él pone las reglas de la casa y de la misma manera como si nuestros hijos no cumplen con las reglas de la casa, se pasan, no hacen lo que deben o lo que sea, ellos van a tener consecuencias. Y aunque a nosotros como papás nos va a doler cuando nuestros hijos tengan esas consecuencias, porque a lo mejor pues nos va a dar sentimiento, nos va a dar tristeza, ay, me da cosita que ya no pueda ver a sus amigos, me da cosita que, ay, qué aburrido debe estar, que ya no puede tener sus cosas que siempre tiene o lo que sea. Nos va a dar cosita y nos va a dar dolor porque me ha pasado, o sea, yo he tenido que poner una consecuencia en mis hijos que no quiero hacer y me da sentimiento, pero tengo que hacerlo porque si no corrijo, ellos, o sea, no aprenden. Y eso es trabajo de los papás. El trabajo del padre, del creador, es lo mismo, es corregirnos y nos va a corregir con reglas de la casa. Si nosotros no tenemos reglas, así como si nosotros en nuestras casas como papás no ponemos reglas, entonces, ¿se imaginan? Todo va a ser como una jungla, o sea, va a ser un desorden. Incluso va a llegar a pasar de que puede ser que los hijos ya ahora ellos pongan las reglas de la casa y sea al revés la cosa. Y pues eso no tiene sentido. Entonces, así como nosotros ponemos las reglas de la casa, pues el Padre pone sus reglas de la casa y sus reglas de la casa son sus mandamientos, lo que Él habló en las Escrituras, en el Torah, en los primeros 5 libros de la Biblia. Él habla y Él explica ahí cómo son las cosas, cómo deben de ser las cosas, porque Él dice, o sea, porque si no las seguimos, pues vamos a tener consecuencias. Y lo más bello de esto es que cuando uno se pone a estudiar las reglas de la casa o los mandamientos, uno se da cuenta de que todo tiene sentido
y que es para nuestro beneficio, no para, ay, qué fastidio tener que seguir esto, no, sino es para nuestro beneficio de la misma manera como lo hacemos con nuestros hijos. Cuando le ponemos reglas es para su beneficio, ellos no lo ven ahora, ellos no van a ver a lo mejor las reglas que le estamos poniendo ahora, pero eventualmente cuando ellos sean adultos y sean papás, se van a dar cuenta, oh, wow, qué bien que en mi caso me pusieron esta regla porque ahora ya yo lo tengo tan incrustado en mí, ya yo tengo esto como parte de cosas buenas, de seguir principios de casa, que ahora yo puedo hacer lo mismo con nuestros hijos. Y ellos ahí es donde se dan cuenta del beneficio, como yo ahora soy adulta, soy mamá y ahora me doy cuenta del beneficio de que mis papás me decían no hagas esto, no hagas lo otro, y yo en el momento no lo veía. De la misma manera, nosotros somos niños y el padre nos está diciendo así es como van a ser las cosas, y cuando nosotros nos enfocamos en eso, pues vamos a estar bien, y si no, pues vamos a tener consecuencias. Son dos caminos, derecha o izquierda, ¿para dónde quieres ir? Con reglas y hacer como yo lo he puesto y lo he dispuesto porque te va a ir bien, o quieres ir del otro lado y hacerlo en base a tu experiencia y a las cosas que tú quieres experimentar, a las cosas que tú quieres vivir y a las cosas que tú crees que es lo mejor para ti. Entonces, bueno, aquí vamos a compartir otra vez en Éxodo 20 los mandamientos, en donde Yahuwah habla de ellos. Voy compartiendo cada uno y voy hablando un poquito en el Nuevo Testamento, cómo cada uno de los mandamientos se reflejan también en el Nuevo Testamento. Las personas piensan que esto ya se acabó, que no hay que seguir los mandamientos, pero eso no es así para nada. Entonces, dice Éxodo 20, y habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Yahuwah tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y justamente en Mateo 4:10, en donde Satanás está tentando a Yahushua en el desierto, Yahushua dice, vete, Satanás, porque escrito está, a Yahuwah tu Elohim adorarás y a él solo servirás, porque Satanás estaba tratando de tentarlo, de que le iba a dar todos los reinos de la tierra si él solamente lo adoraba. Si Yahushua adoraba a Satanás, entonces Yahushua le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, a Yahuwah tu Elohim adorarás y a él solo servirás. O sea, Yahushua lo tenía bien claro, solo al Padre, al Creador, Yahuwah, nuestro Elohim, es que vamos a adorar, a más nadie, en absoluto más nadie. Entonces no tendrás dioses ajenos delante de mí, ese es el primer mandamiento. Y bueno, con respecto a esto también es importante tener en cuenta que nosotros podemos crear dioses de cualquier cosa y es parte de nuestra cultura, que voy a hablarlo ya al final cuando cuando terminen los 10 mandamientos. El segundo mandamiento es no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahuwah tu Elohim, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y aquí en Primera de Corintios, y es importante que mencionar todo esto porque no solamente fue Yahushua el que tenía claro los mandamientos y los seguía, también los apóstoles lo hacían, para que no pensemos, no, entonces ya después de que muere Yahushua y él resucita, entonces ahí no hay que cumplir los mandamientos, porque mucha gente piensa eso, que como él muere y resucita, pues ya muchos de esos mandamientos no hay que cumplirlos. Pero aquí en 1 Corintios 10, 7 al 8 dice, y esto lo dice Pablo, dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Pablo está hablando aquí de las escrituras, de lo que pasó antes con los israelitas. Y también Yahushua cuando habló está hablando de las escrituras, o sea, está hablando del Torah. Entonces ellos no era como que no seguían el Torah, eso era parte de ellos, de su cultura, era lo que hablaban, era lo que enseñaban, era justamente toda la primera escritura del Antiguo Testamento. El tercer mandamiento es no tomarás el nombre de Yahuwah tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahuwah al que tomare su nombre en vano. Y aquí justamente está hablando Yahushua en Mateo 5, 33, 37 esto.
Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás a Yahuwah tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Increíble, o sea, aquí también está hablando justo del orgullo, o sea, jamás nosotros no, ¿quiénes somos nosotros para jurar por absolutamente nada? Nada, porque todo esto de lo que vemos es creado por Él. Así que yo no puedo jurar, yo te juro por esto, por lo otro, ni siquiera por nuestra propia vida, ni por la vida de los demás, porque ¿quiénes somos nosotros para jurar por algo que ni siquiera nos corresponde, ni somos dueños de eso tampoco? Así que aparte de eso, pues en cuanto eso es en cuanto al nombre del Padre también, que tenemos que ser respetuosos en cuanto a su nombre, su carácter, lo que es Él completamente. El cuarto mandamiento es, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahuwah tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahuwah los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto Yahuwah bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, nosotros hemos pensado, y yo lo pensaba, de verdad yo lo pensaba, yo decía, no, es que el sábado no, el séptimo día es el sábado, el día de la semana, no hay que guardarlo porque eso ya pasó, y Dios se cambió por el domingo, que eso es otra historia, pero hemos pensado que no se guarda por alguna razón, porque pensamos que cuando vino Yahusha, habló del sábado, de Shabbat, y a lo mejor lo abolió cuando murió. O sea, hay un montón de confusión y doctrinas otra vez que hemos traído y no nos damos cuenta que son falsas, que son falsas. Entonces, por eso es que digo que la única manera de probar las cosas es en oración y en la palabra. Es la única cosa que podemos probar. Entonces, que de esa manera podemos probar las cosas. Entonces, nosotros hemos pensado que de alguna u otra manera, no, que no hay que guardar ese día ni pendiente, pero hay algo importante y quizás no se menciona tanto en el Nuevo Testamento y hoy estaba pensando justamente por qué no se ha mencionado tanto en el Nuevo Testamento el seguir este mandamiento como otros, ¿verdad? Que son también importantes. Y es porque el Shabbat o el Sabbat ya venía parte de la cultura hebrea. Eso era parte de su cultura. O sea, era algo que ni se mencionaba porque era parte de lo que ellos sabían que había que hacer. O sea, ellos sabían todo. Era obvio que el sábado descansaban, que el séptimo día se descansaba. Porque si nuestro creador descansó el séptimo día, ellos también lo iban a hacer. Y aparte de eso, eh, guardarlo para buscarlo a él. Es como un recordatorio, no, no me olvides, aquí estoy. Aparte de eso, es un ensayo de algo que vendrá, es un descanso, porque eso es lo que es la promesa. O sea, a nosotros se nos ha prometido que vamos a descansar eventualmente, porque yo creo que, así como yo, pues muchas personas lo que me están escuchando ahorita pensarán que estamos cansados, todo el mundo está cansado, ya estamos cansados de tantas cosas que están pasando y vemos y wow, decimos hasta cuándo tanta maldad, hasta cuándo van a ocurrir tantas cosas fuertes y feas que tenemos que estar aquí sufriéndolas. Y nuestra promesa es que vamos a descansar eventualmente y el descansar el séptimo día es como un ensayo para nosotros poder recordar siempre de que esa es nuestra promesa, que vamos a descansar ya eternamente cuando ya, bueno, pasen las cosas que van a pasar, que habla el Apocalipsis y todo eso. Y las profecías que se han dicho tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Entonces, em, el sábado es un día de descanso y
no se ha cambiado, no se ha, como que Yahusha no lo hacía, no lo guardaba. Y justamente en Lucas 4:16 dice que Yahusha vino a Nazaret, donde se había criado. Él se crió en Nazaret. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, porque la costumbre era de que en la sinagoga se paraban y leían el Torah o las escrituras, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces eso era lo que hacían y eso era lo que él venía a hacer. Él guardaba este día. En Hechos 18:4 también, porque dicen, bueno, cuando muere Yahusha y resucita, ya no hay que guardar ese día por alguna razón. Entonces ahora en Hechos 18:4, que es cuando es ya los apóstoles, ya Yahusha murió y ya resucitó y todo. Entonces ahora los apóstoles están en el libro de los Hechos, cuenta la historia de ellos y decía que Pablo en Hechos 18:4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos, todos los días de reposo. O sea, él iba a la sinagoga porque ahí era la costumbre, eso es parte de su cultura. Por eso es que no se discute tanto en el Nuevo Testamento y no se habla tanto como un mandamiento, porque ya era parte de su cultura, era algo como sobreentendido que todo el mundo tenía que hacer, que ya era parte de la cultura, no era como que tienes que trabajar en esto, porque ya era parte de la cultura. Nosotros sí tenemos que trabajar en esto, porque el descansar el sábado no es parte de nuestra cultura, no es parte de nuestra cultura, no venimos de cultura hebrea, entonces tenemos que trabajar en realmente pensar en esto y otra vez pídele, pídele al Creador directamente y vea sus escrituras y date cuenta de que no se ha contradecido y que las cosas no han cambiado solamente porque ahora estamos en otra época y las cosas son distintas y pensamos que nuestro Creador se adapta y Él se adapta con el tiempo y con la cultura y toda la cosa. No, y no es así. Él está ahí, su Biblia está ahí y su cultura está ahí, su cultura de la manera en cómo iba, sus mandamientos, todo está ahí. Y no es que Él se adapta a nosotros, nosotros tenemos que adaptarnos a Él. Así de simple. La Biblia es una sola cultura, no es un montón de culturas en donde se refleja lo que es el carácter de Dios. Él se refleja en base a una cultura, a un grupo de personas, que pues ya hay promesa para el grupo de personas y promesa para los que crean a través de Yahusha y todo eso, pero no es que Él viene a adaptarse a nosotros tenemos que adaptarnos a ello. Aunque vengamos de la cultura que vengamos, del idioma que vengamos, nosotros nos adaptamos a Él. Y de eso justamente hablaba un poquito cuando hablábamos del nombre, ¿no? De su nombre, de que independientemente de la cultura, del idioma, de lo que sea, nosotros tenemos que mencionarlo y hablarle por su nombre, no por el nombre que se nos puso porque, ay, es la traducción o lo que sea. No, sino hablarle directamente por su nombre, porque ese es su nombre. Ok, entonces el siguiente mandamiento es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra de Yahuwah, tu Elohim, que Él te da. Y después el sexto mandamiento, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo, lo voy a mencionar, pero todos estos se hablan en el Nuevo Testamento y se hablan muchas veces, se hablan juntos, porque pues son los últimos mandamientos de la Biblia y están basados justamente al amor al prójimo. Y ahorita vamos a mencionar un poquito de eso. Están basados en el amor a los demás, en el amor al prójimo. Y es algo que yo creo que Yahusha vino a resaltar mucho eso, porque pues estaban pasando muchas cosas que a través de las tradiciones que venían en los fariseos, los judíos de la época, pues ellos seguían la ley, seguían las escrituras, pero por el otro lado, pues no les importaba un montón de cosas y por el otro lado, pues les importaba más seguir tradiciones que a veces incluso estar pendientes del prójimo o de incluso sus papás, porque en alguna oportunidad Yahusha pues los exhortó con respecto a esto. Entonces,
Por eso es que muchas veces en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo estos últimos mandamientos están juntos. Entonces, bueno, sí, el quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahuwah tu Elohim te da. Si tú quieres ser longevo, si tú quieres vivir bastante y vivir en bendición, pues ahí está. Es un mandamiento con promesa maravilloso. Honra a tu padre y a tu madre. Qué bonito. El mandamiento 6 dice no matarás, el 7 dice no cometerás adulterio, el 8 no hurtarás, no robarás, el 9 no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, el 10 dice no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que de tu prójimo. Entonces, en estos versículos que voy a compartir del Nuevo Testamento encierra todos estos mandamientos. En Marcos 10:19, Yahusha está hablando con una persona, le está diciendo, los mandamientos sabes, dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y en Romanos 13:9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Era lo que les estaba comentando, que al fin y al cabo estos últimos mandamientos es de amar a tu prójimo y también envuelve amarnos a nosotros mismos. Entonces, hay una cosa que quiero compartir y es que yo sé que ha habido muchísima confusión por las doctrinas que venimos arrastrando, doctrinas de religiones diferentes, de cosas que nos han enseñado y hay mucha confusión y mucha de la confusión con respecto a no cumplir los mandamientos se basa en una pregunta que le hicieron a Yahusha, que le hicieron los fariseos y los fariseos hicieron esta pregunta a él como para agarrarlo. Recordemos que ellos en realidad ellos no querían creer en él, ellos no creían. Habían algunos que sí lo hicieron, ¿verdad? Y se convirtieron, pero muchos de ellos no querían creer en él, no querían hacerlo. Entonces siempre estaban constantemente preguntándole cosas y lo hacían con mala intención. Lo hacían con la intención de que Yahusha dijera algo, de que ellos por ahí se fueran y se agarraran de eso para ir y juzgarlo o lo que sea. Entonces constantemente lo estaban haciendo y haciendo preguntas para ver si lo agarraban en algo que no estuviera bien. Entonces, y Yahusha pues por supuesto fue muy sabio e inteligente siempre que le respondía. Entonces, en Mateo 22:34 dice así, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yahusha le dijo, amarás a Yahuwah tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando hicieron esta pregunta, la intención, como les había mencionado, era tentarlo para que pusiera algún mandamiento por sobre alguno de los demás, ¿no? Y en ningún momento el Padre, Yahuwah, nuestro Elohim, dijo que algún mandamiento está por encima de los demás. En ningún momento. Él no dijo, este es más importante que este no. Él dijo, estos son los mandamientos, punto. O sea, todos se cumplen todo. Aquí está toda la esencia. Entonces, ellos estaban tratando de que él dijera un mandamiento en específico para que ellos pues tuvieran que refutarle. Pero Yahusha vio lo que había detrás de la pregunta. Él sabía, o sea, lo que él estaba tratando de explicar en lo que él dijo en estos dos mandamientos era que no era un mandamiento en particular lo más importante, sino es la esencia de todos ellos juntos. ¿Cuál es la esencia de los 10 mandamientos? Se resume en estos dos grandes mandamientos, como lo hizo Yahusha. Yahusha simplemente estaba citando lo que se había revelado miles de años atrás en las Escrituras, en el Torah, a través de Moisés, y es cómo nosotros debemos amar, cómo debemos amar a nuestro Padre, a nuestro Creador, cómo amar al prójimo y cómo amar incluso a nosotros mismos y respetarnos a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser,
tal como nos enseñan los primeros 4 mandamientos. ¿Cuáles son los primeros 4 mandamientos? Amamos a Dios poniéndolo por encima de todo. Ese es el primer mandamiento. No haciendo ni adorando otros ídolos. Ese es el segundo mandamiento. Respetando su nombre, el tercer mandamiento. Y el cuarto mandamiento es guardar el día de reposo, que ese también vendría siendo un mandamiento que de alguna u otra manera es amarnos y respetarnos a nosotros mismos, porque si nosotros lo vemos desde el punto de vista físico, ¿qué persona no necesita un día de descanso? O sea, si nosotros no tenemos un día de descanso y no lo vemos como un mandamiento, nosotros podemos pasar los 7 días trabajando. Y yo se los digo en mi caso. O sea, incluso tú puedes trabajar a lo mejor 5 días de la semana, pero los 2 días que tienes en la casa no los paras. O sea, tú no vas a descansar, no vas a ir a dormir. No, la mayoría de las veces, y nosotras las mujeres más, estamos dándole, 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 y no paramos, es dando, limpiando, acomodando, haciendo tal cosa, cocinando. Entonces, no paramos. Y esto es tan bonito porque justamente el día de reposo es un día para que descanses, para que ese día te acuerdes que tienes que parar, tienes que parar, tienes que descansar, tu cuerpo lo necesita, todo tu ser lo necesita. Aparte de eso, es el momento de conectarnos, de honrar a nuestro Padre, de darle gracias, de estar con Él, de buscarlo, de tener un día con Él. O sea, es hermoso. Y al principio puede ser como un poquito raro guardar este día, como en mi caso me pasó, pero es tan hermoso porque se convierte en una delicia en tu vida. Ya yo no puedo esperar a que llegue el día de reposo, que es el sábado. Y bueno, en la Biblia hablaban que los días ni siquiera es de la misma manera como sabemos que los días empiezan aquí. O sea, nosotros pensamos que pues el día empieza a las 12 de la madrugada y a partir de ahí empieza el siguiente día. Pero en la Biblia el día empezaba, era en el momento en donde cuando el sol ya se iba a ocultar, ahí empezaba el día hasta que se ocultaba el sol al siguiente día. Entonces, pues el día de reposo, el viernes, cuando el sol se oculta, se empieza a guardar y ya se deja de guardar cuando el sol se oculta el sábado. Ya por la tarde, cuando el sol se oculta, ya acaba el día de reposo. Entonces, y esto no solamente lo digo yo, o sea, pueden ir y otra vez pregúntenle, órenle al Padre, pregúntenle directamente y vayan a la Biblia y revisen porque ahí está todo. Ahí está todo, más que todo en el Antiguo Testamento, que justamente no tocamos por la razón que sea. O sea, viniendo yo del catolicismo, del cristianismo, en realidad yo no tenía ni idea de muchas cosas que he leído ahora en el Antiguo Testamento. Ni idea, ni idea. Entonces, porque no sé, no sé qué pasa, que no estamos incentivados en ir y aprender más de lo que pasó al principio. Entonces, si nos ponemos a ver lo que él dijo de ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, es el más grande mandamiento, está implicando justamente, él resumió los primeros 4 mandamientos a ese. Y después el resto de los mandamientos es lo siguiente, porque dice, Yahusha luego agregó, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora estaba citando Levítico 19:18 para mostrar el objetivo de los últimos 6 mandamientos, mostrar el amor a los demás. Entonces, si se lee con cuidado todo esto y podemos ver que el resto de los mandamientos, que es honra a tu padre, a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás a tu casa de tu prójimo, ni nada de eso. Ahí está hablando del resto de los mandamientos y ahí es donde dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque ahí encierra todo. O sea, si tú no matas, pues tú estás amando a tu prójimo porque es hacia ellos. Y aparte de eso, te estás amando a ti mismo porque si tú no haces esas cosas, en ningún momento van a venir personas que estén molestas a los que tú le hiciste esas cosas o en venganza a venir a vengarse contra ti. Entonces tú estás amando a los demás y estás amándote a ti mismo porque tú no te estás metiendo con las cosas de los demás. Ellos no se pueden meter con tus cosas si tú no te estás metiendo con ellos. O sea,
Es hermoso cuando uno entiende los mandamientos desde este punto de vista y lo más bello es que Yahusha lo dijo aquí perfectamente, perfectamente. Y dice, y justamente después de que él dijo, bueno, Yahusha dice, amarás a tu Yahuwah Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, que encerrar los 4 primeros mandamientos, dice, este es el primero y más grande mandamiento, y cuando dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y dice al final, y aquí es donde está la clave, dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Él está diciendo aquí está todo. Entonces no pudieron decirle nada porque todos entendieron lo que él estaba diciendo. Prácticamente los primeros mandamientos encierra amar al Padre con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y los siguientes mandamientos encierra amar a los demás como a ti mismo otra vez. O sea, cuando tú amas a los demás, tú también te estás amando a ti mismo porque no te estás metiendo en problemas. Entonces, una de las cosas que quiero justamente mencionar con respecto a esto es de que nosotros ahora, por ejemplo, de repente uno no siga los mandamientos por la doctrina que uno trae o por las cosas, las creencias que uno trae diferentes, no quiere decir de que no se deben de seguir, ¿no? Y justamente en el Nuevo Testamento nos confirma acerca de esto, nos confirma acerca de esto. Por ejemplo, en Juan 4:34, Yahusha les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? Su Padre. Y que acabe su obra. O sea, él vino aquí con una misión y hacer la voluntad de su Padre. Hacer la voluntad de nuestro Padre es obedecerlo, es seguir lo que Él ha dicho, es honrarlo, darle reverencia con las cosas que Él ha escrito que a Él le gustan. O sea, obedéceme, o sea, obedéceme las reglas que he puesto de la casa. Eso es hacer su voluntad. Hacer su voluntad es obedecerlo, honrarlo por lo que Él ha dicho. Es como, imagínense, o sea, Él nos está diciendo, haz esto y que tú no quieras hacerlo porque tú dices, esto no es conveniente para mí. ¿Qué conveniencia? Nada. O sea, eso es lo que nosotros creemos en base a lo que nosotros pensamos que es la vida. Pero quién sabe cómo va la vida, quién sabe cómo nos va a ir si no lo honramos y no obedecemos y no hacemos su voluntad. Es Él, más nadie. O sea, yo puedo decir, no, es que eso no me va a pasar así, porque eso yo soy así, o eso no lo aprendí así, o lo que sea. Yo puedo decir lo que sea, pero quien mejor sabe el camino de mi vida, lo que es mejor para mí, no va a ser mi creador, no va a ser mi diseñador. Él es el que sabe, él es el que sabe más de lo que yo creo que es más importante para mi vida, o mejor para mi vida, o lo que sea. Entonces, ahí es donde pues Yahusha lo menciona. Yo vine aquí a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no sé por qué los desligamos, porque no están desligados para nada. Él dijo, yo vine aquí a hacer la voluntad del que me envió, que es su Padre. En 1 Juan 2, del 3 al 4, y también los apóstoles hablaban de esto. Dice así, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y en Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y, o sea, justamente lo acabamos de mencionar, en los mandamientos está el amor que debemos de nosotros tenerle a nuestro Padre por todo lo que ha hecho por nosotros y de el amor que nosotros le debemos de tener al prójimo y a nosotros mismos. Y es el amor que Él puso, justamente Él puso estas reglas por el amor que nos tiene a nosotros, porque sabe que si al seguirlas vamos a tener bendición, vamos a tener abundancia, vamos a tener larga vida. Pero si no la seguimos, vamos a tener consecuencias. Vamos a tener consecuencias. Y esto no se trata, aquí yo no me quiero meter en salvación ni nada de esto, pero sí, o sea, es importante entender de que nosotros estamos aquí en la vida, independientemente de cuando vuelva a venir Yahusha, independientemente de lo que sea, pues nosotros queremos tener una vida tranquila, en paz, pegaditos al Padre.
Y la mejor manera de tener una vida en paz, tranquilo y pegadito al Padre, de que Él, no, Él está ahí siempre, aunque de repente vengan pruebas, aunque de repente vengan tentaciones, vengan cositas, porque van a venir, o sea, a todos nos van a venir. Él está ahí. O sea, eso es espectacular, que tú sientas que Él está ahí, que te está apoyando, que lo tienes ahí cerquita. Y para poder tenerlo cerquita hay que tener una relación con Él. Hay que saber quién es Él, cuál es su nombre, qué le gusta, o sea, cómo podemos honrarlo en todos los sentidos. Y pues Él habla en su palabra de los mandamientos. Y fíjense en algo, ¿no? O sea, una de las cosas cuando yo llego a Él, ¿no? Después de descubrir todas las cosas que había descubierto del mundo y que estaba tan decepcionada y que me sentía así como, o sea, entonces todo lo que, o sea, lo que es mi vida ha sido una mentira, o sea, eh, todo lo que he aprendido, lo que, o sea, las cosas que, la cultura, o sea, todo, ¿no? Y cuando empiezo en este camino y empiezo a leer las escrituras y aprender y todo eso, me di cuenta, básicamente, si nosotros seguimos los mandamientos, pues ahí es donde está una gran diferencia de cómo vamos por el camino derecho o vamos por el izquierdo. O sea, ahí va a haber una gran diferencia. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan y pónganse curiosos y fíjense un poquito en cómo está ahorita el mundo, cómo está ahorita el sistema. ¿Qué es lo que vemos en la televisión, en las noticias? ¿Qué es lo que vemos en las redes sociales? ¿Qué es lo que vemos a nuestro alrededor? ¿Cuáles son las conversaciones que se tienen entre personas? ¿Qué son las cosas que más se dicen? ¿Qué es lo común en las conversaciones? O sea, cuando nosotros empezamos a revisar el mundo como está, si tú estás contento, si tú estás feliz de que todo está bien y que maravilloso, bueno, wow, increíble, porque yo creo que todos tenemos algo en común y es que las cosas no están bien, que las cosas es como que todo está al revés de lo que debería estar. O sea, hay tanta maldad, tanta guerra, tantas cosas. Y una de las cosas que yo me empecé a dar cuenta es en la influencia que tiene el mundo sobre nosotros, que, o sea, esa influencia del sistema en contra de nosotros, lo vamos a ver en las redes sociales, lo vamos a ver en la televisión, lo vamos a ver en los influencers, lo vamos a ver en los artistas que seguimos, lo vamos a ver en las películas que vemos, en los shows que vemos, en todo si te das cuenta. Solamente tienes que prestar atención. Esto es como una tareita. Si tú vas y observas cuáles son las cosas que están enseñando últimamente en las películas, en la televisión, en las redes y todo eso, es increíble cómo es todo va en contra total de los mandamientos. O sea, es increíble, increíble que todo ha ido en contra total de los mandamientos. O sea, y ahí es donde tú dices, si la gente sigue más esto, sigue más el sistema, sigue más las cosas que están pasando en el mundo y no sigue los mandamientos, pues más consecuencias van a haber, más consecuencias van a haber, más consecuencias van a haber. ¿Qué pasaría si nosotros, o sea, como humanidad despertamos y nos damos cuenta de todo esto, del engaño? Porque, ¿por qué justamente las redes, la televisión y todo eso están justamente promoviendo todo lo que va en contra de los mandamientos? Porque el dueño de todo eso, o sea, el dueño del sistema de todo es Satanás. O sea, Satanás es el dueño de todo eso. Y él es el que se ha encargado de ponernos en nuestra mente mentiras y mentiras y mentiras y hacernos creer de que ahora estamos en otra época, que ya no hay que obedecer nada de eso, que por favor, que importa, que hagas esto, que hagas lo otro, que hagas lo que te dé la gana, que siga tu corazón y sigue lo que tú quieras y todo eso. Y eso es lo que nos ponen en todos lados, las redes sociales, prácticamente es los últimos mandamientos son las redes sociales, o sea, el hecho de no envidiar, de no hacer falso testimonio de tu prójimo, o sea, todo eso. Y yo se los digo porque, o sea, es increíble, o sea, es
tanto lo que nos han bombardeado con lo contrario a los mandamientos, que llega un punto en donde nos resistimos a querer hacer los mandamientos que el Padre dijo para nuestro beneficio, porque ha sido parte de nuestra cultura, es como ya, o sea, ya es parte de nosotros. Entonces uno constantemente tiene que darse cuenta, porque estamos, o sea, cuando nosotros estamos viendo en las redes sociales o un show o una película o lo que sea, muchas veces no estamos conscientes. Y en esos momentos, pues, esa información está quedando ahí en nuestro subconsciente. Entonces, está siendo como parte de nosotros. Pero cuando uno reacciona, uno dice, ya va, yo lo que estoy haciendo estoy yendo en contra totalmente de lo que el mismo creador dijo. Y si tú amas al creador, si tú amas con toda tu fuerza al creador, a nuestro Elohim, pues entonces algo no está bien, ¿verdad? El mundo no ama. O sea, las cosas que vemos afuera no aman, no dan reverencia a un creador ni a un Elohim, para nada. Es todo lo contrario. Entonces, ¿por qué estamos como estamos? Nos ha ido bien experimentando en nuestra fuerza, en nuestro entendimiento, yéndonos por el camino que queremos y hacer lo que nos da la gana, poner nuestras propias reglas y decir esto es lo que yo quiero porque esto es lo que mi corazón me está diciendo, cuando ya sabemos que el corazón también es engañoso. O queremos realmente seguir las reglas del Padre que sabe lo mejor para nosotros, que fue el creador de los cielos y de la tierra, que Él sabe qué es lo que a nosotros realmente nos beneficia, no los beneficios que podemos escuchar de los logros en esta vida, nada, los beneficios reales. Entonces, aquí está, es algo para pensar, es algo para realmente evaluar y ponerse a ver ahora todo, las redes sociales y todo, a dónde te están llevando, a dónde te está llevando las redes, a dónde te está llevando la televisión, a dónde te está llevando los shows. O sea, es increíble que si no nos damos cuenta, estamos totalmente en contra de lo que el Padre puso como reglas de la casa. Entonces, bueno, nada, ya no quiero extenderme más. Los últimos episodios me extendí un poquito, pero bueno. Gracias por escucharme, un abrazo para todos, nos vemos en la siguiente oportunidad, la quinta parte de esta serie, La Relación Más Especial. Un abrazo, bye bye. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio. Si te gustó, agradecería mucho que me dejaras una reseña en Apple Podcast o estrellitas en Spotify y además lo compartas con alguien que le encantaría saber de esta información. Sígueme en las redes sociales como Mari Shadle, M-A-R-I latina S-H-A-D-L-E. Te mando un fuerte abrazo y mis mayores deseos de que vivas siempre con un corazón alegre y una mente curiosa para disfrutar la vida alegremente. Hasta la próxima.